Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Siempre hablamos y hemos estado hablando acerca de la importancia de practicar la paciencia en nuestra vida como hijos de Dios. Ahora, no sé si a usted se le encendió ahí un foquito de una interrogante, porque esto nos lleva a preguntarnos por qué esta cualidad de carácter es tan necesaria, por qué somos llamados a practicarla. Prácticamente se han dedicado 2 mensajes que tienen que ver con esto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos practicar la paciencia? ¿Por qué debemos imitarla? Y sí, es cierto, la respuesta inmediata que se nos viene a la mente, y espero que así sea, que esa sea nuestra fuente, es que debemos practicarla porque la Biblia lo dice. Y podríamos citar muchos versículos que nos animan a ser pacientes. Yo creo que Steve y yo nos conocemos una buena cantidad de versículos que nos hablan acerca de la paciencia. De hecho, uno de los salmos más conocidos, el 40, inicia diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Pero me gustaría que hoy profundicemos un poco más y veamos por qué las Escrituras nos invitan a ser pacientes. Así que quiero invitarlo a que, si tiene su Biblia ahí cerca, busque este otro salmo, muy famoso, el Salmo 103, versículo 8. Y si no tiene su Biblia cerca, no se preocupe, que hay un equipo que está listo para ponerlo en su pantalla. El Salmo 103, 8 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es un versículo muy corto que pudiéramos memorizar. Lo leemos una vez más. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y usted me va a decir, bueno, pero aquí no está la palabra paciente. ¿Por qué esto tiene que ver con la paciencia? Bueno, de hecho, la definición de paciencia tiene que ver con ser lento para algunas cosas. Y la palabra de Dios nos dice aquí que nuestro Dios es lento para la ira. Eso significa paciente. De hecho, si usted lo busca en algunas otras traducciones, verá que la palabra que se traduce ahí es paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, ¿sí? Todos conocemos de los atributos de Dios. Cada vez que nos dicen hablemos de los atributos de Dios, se nos vienen todos los que comienzan con omni, ¿no es cierto? Omni. Omnipresencia, la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? Que está en todo lugar. Hablamos de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Y hay uno que a nosotros nos encanta. ¿Sabe cuál es? La omnipotencia. Todo lo puede. Para ese hasta lo hemos acortado. Decimos Él es todopoderoso. Y es normal que nos guste ese, porque a nosotros nos gusta ver, al menos cuando puedo recordar que cuando yo estaba pequeño, una de las historias bíblicas, o algunas de las historias bíblicas que me gustaba leer, tenían que ver con la manifestación del poder de Dios. Recuerdo que una de mis historias favoritas era cuando Elías lo llegaron a buscar de parte del rey, y el rey mandó una comitiva. Y a Elías le dicen varón de Dios, y viene Elías y dice: bueno, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿No es cierto? Nos gustaba ver ese tipo de, bueno, al menos a mí, ¿verdad? Ese tipo de poder. O cuando Elías está en la cima del monte Carmelo y dice la palabra del Señor que orando, ¿verdad? Después de que los profetas de Baal habían hecho todos sus rituales, y Baal no había respondido porque Baal no es Dios.
Pero dice la palabra del Señor que cuando Elías ora, no había ni siquiera terminado de orar cuando fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. ¿Sí? Ahora, nos encanta hablar de esto, pero poco o casi nunca hablamos de otro atributo de Dios, que es su paciencia. Su paciencia. De hecho, podríamos decir que Él es omnipaciente, sí lo podemos decir, que es todo paciente. Y podría preguntarme usted, pero ¿a dónde en la palabra del Señor dice eso? Bueno, hay un versículo muy conocido que nos confirma que Dios es paciente en todo. Está, si quiere no lo busque, pero está en 1 Corintios 13:17. Yo se lo leo. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Es el versículo que habla acerca de la preeminencia del amor. Pero cuando recordamos lo que 1 Juan 4:8 dice, nos damos cuenta por qué es que está hablando de Dios. Porque 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, lo que está descrito en 1 Corintios 13 es una descripción de quién Dios es. Y Dios es paciente. Dios es paciente. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso creo que es importante que aprendamos acerca de nuestro Padre Celestial, acerca del Señor, a través de su atributo expresado de la paciencia. Así que en primer lugar, vamos a ver quiénes son los beneficiarios de su paciencia, quiénes son aquellos que se benefician de su paciencia. Usted y yo sabemos que siempre hay personas con quien es un poco más fácil tener paciencia, ¿no es cierto? Y si no, pues mira alrededor de su casa y no diga nada, ¿verdad? Mira, o sea, cuando digo mira alrededor de su casa es que con los que está reunido vea y solo piense con quién le cuesta tener más paciencia. ¿Por qué? O al menos tenemos más voluntad de mostrar paciencia con los que nos caen bien, con los que nos caen bien, ¿no es cierto? Es fácil tener paciencia con los que no caen, perdón, hermano, con los que nos caen bien. A veces decimos, este tipo me cae bien, pero cuando alguien nos cae mal, no le queremos aguantar nada, ¿no es cierto? No queremos aguantarle, pero ni siquiera una mala mirada. Pero cuando alguien nos cae bien, aún aquí dentro de la congregación, si alguien nos mira mal, decimos, no, pobrecito, el hermano andaba ocupado quizás. Pero si la persona que nos cae mal nos hace una mala mirada, a saber qué siente ella contra mí. Y así somos. Ahora, en la práctica de la paciencia, esto nos vuelve parciales. Y así somos los humanos, somos parciales. No hay humano imparcial, amado hermano. No. Por nuestra naturaleza. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, si nosotros somos bien selectivos para aplicar nuestra paciencia, y bueno, hablando de la paternidad, ¿no es cierto que los padres tendemos a tener más paciencia con nuestros hijos que con los hijos de otros? También. Pero vamos a ver a quiénes Dios muestra su paciencia. En primer lugar, Dios ha mostrado, quienes son beneficiarios de su paciencia es el mundo. El mundo que conocemos, el mundo en el que vivimos es beneficiario de su paciencia. En primer lugar, desde el pasado, desde el inicio. El mundo, desde que se creó, ha sido beneficiario de la paciencia de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Versículos 14 y 15. Y vamos a ver un hecho que toda la humanidad lo conoce. ¿Por qué? Porque es prácticamente el primer homicidio de la historia. Bueno, le voy a decir un poquito antes de leer le voy a contar un poquito antes de leer esos dos versículos. Usted sabe, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Le tuvo envidia, se enojó con él. Dice la palabra del Señor, y si no conoce bien la historia, si tiene ahí a niños chiquitos que han venido a la escuela dominical, dígale, hijo, cuénteme la historia de Caín y Abel. Se lo he puesto que el niño se la cuenta. Y vino Caín, invitó a Abel a salir al campo, y estando en el campo,
después de que el Señor no se había agradado de la actitud de Caín, no se había agradado de la manera en que él presentó su ofrenda. Eso molestó a Caín y vino Caín, se enojó, dejó que la ira se apoderara de él y mató a su hermano. Y tenemos ahí el primer homicidio, prácticamente podemos decir que a sangre fría, de la historia. Y nosotros podemos comenzar a ver la paciencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. He aquí, después el Señor lo castigó a Caín y le dijo: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bajo nuestra normativa humana, bajo nuestro estándar, ¿qué era lo que merecía Caín? Caín merecía la muerte, ¿no es cierto? Caín merecía lo que a veces nosotros quisiéramos ver, que ahí en ese mismo momento el Señor soltara un rayo y lo pulverizara. Eso era lo que Caín merecía. Caín merecía la muerte por haber matado a su hermano inocente. La palabra del Señor dice que Jehová le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero ¿qué hizo el Señor? Caín merecía la muerte, Caín merecía morir, y es más, le puso un castigo y le dijo: ¿sabes qué? Vas a ser errante, vas a tener que andar vagando, vas a tener que salir, tener que ser apartado de tu gente. Y el Señor le tuvo paciencia, porque Caín le dice: es grande el castigo que me has puesto, y cualquiera que me encuentre, lo primero que va a hacer es tomar, oiga, la justicia en sus manos, que eso no se le llama justicia, sino que es venganza, y me va a matar. Y el Señor dice: no, porque te voy a poner una marca. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Soportando a Caín, teniéndole paciencia. También podemos ver más adelante en el capítulo 18 la historia de Sodoma y de Gomorra. Todos conocemos también esa famosa historia. El mundo la conoce. Porque ¿qué sucedió? Ahí sí también hubo, bueno, aquí en este caso hubo una demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la ciudad fue bañada en fuego y azufre. Entonces alguien pudiera decir: bueno, pero entonces ¿cómo es que Dios tuvo paciencia de Sodoma y Gomorra? Dios tuvo paciencia de ellos. La clave está en el versículo 20 y 21 del capítulo 18. Mire lo que dice. Entonces Jehová le dijo a Abraham, porque le estaba contando qué era lo que iba a hacer: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El Señor había tenido paciencia con Sodoma y Gomorra por muchísimo tiempo, y nosotros conocemos bien la historia cuando Abraham le está diciendo: Señor, ¿pero vas a matar tú al justo con el pecador? Nunca, tú tal hagas, Señor. Y ahí es donde Abraham le dice: si hubieran 50 justos, ¿perdonarás la ciudad? Y el Señor le dice: sí, la voy a perdonar. Y comienza a ver como una especie de negociación entre Abraham y el Señor. Y Abraham sabía. Creo yo que la fama de Sodoma y Gomorra es como la fama de muchas ciudades, y ya vamos a llegar ahí. Abraham sabía que no habían suficientes justos en Sodoma y Gomorra, y por eso comenzó a bajarle a la cantidad. Pero quiere que le diga algo: según lo que dice la palabra del Señor, nosotros podemos deducir que en un tiempo hubieron justos en Sodoma y en Gomorra. Gente justa
que trataba de decirle a los otros: hey, lo que estás haciendo no está bien. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la Biblia dice que el clamor había llegado hasta el Señor. ¿Y cuál fue la otra sangre que clamó? La sangre de Abel, ¿no es cierto? La sangre de Abel, dice el Señor, clamaba desde la tierra que la había recibido. Clamaba que justicia. Quiere decir que se habían dado muchos actos de violencia, se habían perpetrado cosas impensables en Sodoma y Gomorra. Y la sangre de toda esta gente que había muerto, clamaba al Señor por justicia. Y el Señor, como dice el versículo que leímos, lento para la ira. Lento. Lo que sucede es que a veces también nosotros leemos la Escritura de una manera que pensamos que es continua en el tiempo. Pero nosotros debemos entender que más que todo en estos libros de historia hay grandes lapsos de tiempo en los cuales el Señor demuestra su paciencia. Pregúntenle a sus hijos de lo que acabamos de estar aprendiendo estas 3 semanas acerca de Noé, que es otro ejemplo de la paciencia de Dios. ¿Qué sucedió? Noé, ahí le da las fechas a uno. ¿Cuántos años tenía Noé? Tenía 600 años. Eso significa que el Señor había soportado a toda esa generación mínimo 600 años. Y 600 años es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Ahora, el Señor tuvo paciencia con Sodoma y Gomorra y esperó, y todavía cuando Abraham le dijo 10, no habían ni 10. Dijo el Señor: lo que me sale mejor es sacar a Lot. De ahí a uno. Y nosotros, si usted mira la historia, usted se va a poder ver que esos hombres eran malos, porque cuando Lot les dijo: no, señores, yo les doy a mis hijas si quieren para que hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres que han venido a mi techo no les hagan nada. ¿Qué fue lo que le dijeron los hombres? ¿Sabes qué? A vos, ¿quién te ha puesto por juez de nosotros? Ahora te vamos a hacer más mal que el que le vamos a hacer a ellos. Esa era la actitud de Sodoma y de Gomorra, pero el Señor tenía paciencia. Ahora, esto es en el mundo del pasado. ¿Qué tal hoy en el presente? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, WHO por sus siglas en inglés, cada año mueren un estimado de 1.6 millones de personas en todo el mundo por actos de violencia. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando ahora de nuestro tiempo. Cómo Dios tiene paciencia de nuestro ahora. Resulta que nos damos cuenta que miles de años después, nuestra naturaleza es idéntica a la de Caín. En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, los 1900, ha sido catalogado como uno de los periodos más violentos de la historia de la humanidad, con el asesinato de 191 millones de personas. Claro, ahí están incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero para Dios asesinato es asesinato, y la muerte de una persona por violencia es la muerte de una persona. Nosotros podemos como humanos tener un estándar que no necesariamente es el de Dios. Cuando decimos: sí, pero murió en la guerra. Sí, pero murió a causa de la violencia. ¿O qué son las guerras? Paz. No. Podemos ver la violencia en nuestras ciudades. Yo no creo que solo a mí me caigan los mensajes de las noticias cuando hay un tiroteo en el Southwest de DC, o los problemas que están habiendo en Nueva York hoy en día. Gente muriendo a causa de la violencia. El estándar de Dios todavía es más alto, ya que 1 Juan 3:15 nos dice, y esto es algo que nos debería de poner a pensar a todos: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Quiere decir que en la cuenta del Señor los asesinatos son más de 191 millones, porque si le ponemos todas las veces que nosotros nos hemos enojado con alguien más y lo hemos despreciado, el Señor lo considera un asesinato.
¿Qué más? Hablando de nuestro presente, nuestras sociedades buscan cada día alejarse más y más del temor de Dios, alejándose así del único de quien proviene la verdadera justicia. Muchas veces legalizando todo aquello que para Dios es injusto. Ese es nuestro hoy. Eso es nuestro hoy. Pero a pesar de esto, a los amigos que nos escuchan y aún nosotros como pueblo del Señor, Primera de Pedro 3:9 retumba con fuerza en nuestra historia y nos da esperanza. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino, oiga, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de nuestro Dios. A veces nosotros pensamos que Dios hace la vista para el otro lado cuando alguien sufre de violencia. La palabra de Dios nos dice exactamente lo contrario. Dice que Él es el que hace justicia a todos los que padecen violencia. Lo que sucede es que nosotros como humanos a veces tenemos una actitud revanchista, ¿no es cierto? Por eso es que algunos queremos aplicar la ley del talión, que ¿cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. Usted sabe que esa ley no es para ser aplicada de manera, ¿cómo decirlo?, pública o civil. Esa es una ley dada para ser ejercida en el juicio, en un justo juicio. Tenía que llevarse primero el caso a las autoridades, a los jueces de Israel. Y el Señor les había dado pautas. No era que nosotros íbamos a agarrar un machete y me volaste la mano, yo te voy a volar la mano también. No significaba eso la ley del talión. Era un parámetro para los jueces. Ahora, el Señor nos tiene paciencia. También no vamos a quedar nosotros fuera. ¿Sabía usted que el Señor le tiene paciencia a su pueblo? No solo al mundo. En Israel, al pueblo de Israel, es evidente en las escrituras. Solo si usted las quiere leer de otra manera, va a ver las cosas de otra manera. Pero si la lee como debe ser, se va a dar cuenta que el Señor tuvo que usar mucha paciencia con el pueblo de Israel, a pesar de que era su pueblo escogido. Solo le voy a dar un ejemplo. Creo que es más que necesario. De ahí para allá, lea toda la Biblia. Hay programas de la Biblia en un año. Porque usted se va a dar cuenta que la paciencia de Dios ha sido constante. Pero viene el pueblo de Israel, viene el Señor y saca al pueblo de Israel con una manifestación poderosa, una demostración poderosa de su poder de Egipto. Viene, suelta las plagas y aparte de eso lo guía por el desierto en una columna de fuego que los alumbraba día y noche. Y cuando se enfrentan al Mar Rojo y miran a Faraón que viene detrás de ellos, viene el Señor, abre el mar y pasan caminando con paredes de agua como en seco. Y después de que todo esto pasa, llegan al otro lado. Moisés se va a recibir la ley y lo primero que hacen los israelitas es crear un becerro de oro y decir que ese becerro de oro era el Señor Jehová que los había sacado de Egipto. Y el Señor les tiene paciencia. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés: deberías hacerte a un lado porque los voy a consumir a todos. Pero el Señor les tuvo paciencia. Ahora, en el presente, el pueblo de Dios ya no es ese Israel político. Somos nosotros, somos la iglesia. La iglesia somos el Israel de Dios, somos su pueblo. ¿Y qué cree? Si pensamos que Dios hace menos uso de paciencia con nosotros, yo le doy permiso a que se tire una buena carcajada ahí donde está. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser que Dios tiene que utilizar de más paciencia con nosotros que con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros al venir a Cristo entendemos sus mandamientos, comprendemos su gracia, recibimos su gracia y a veces cometemos unas grandes regadas. ¿No es cierto? Eso significa que el Señor nos debe tener todavía más paciencia. ¿Por qué? Porque ya sabíamos lo que estaba malo y aún así
terminamos haciéndolo. O si no, miremos el ejemplo. ¿No es cierto, padres, que a veces tenemos que tener más paciencia con nuestros hijos? Cuando estamos, yo me acuerdo, no voy a hablar de los míos, voy a hablar de cuando yo era niño. Me acuerdo que cuando yo era niño mi mamá decía, ¿y cuánto es? ¿5 más 5? 10. Vaya, pasaba a la otra. Y otra vez, ¿y 5 más 5? Y solo miraba que mi mamá, dame paciencia, Señor. Tenemos que hacer más uso de paciencia cuando alguien hace algo conociendo. A veces nos decía, y que no sabía ya, pues no me acabas de decir, me acabas de responder. A veces el Señor nos dice, ¿y que no te he dicho, hijo, ya esto? ¿No es cierto que nos desanimamos a veces? Y el Señor por todos lados nos dice, no temas, yo estoy contigo, pero ahí andamos con la cabeza. ¿Y qué hace el Señor? Tenernos paciencia. Tenernos paciencia. Ni siquiera es como esos padres que, ya te dije, hombre, el Señor es compasivo. Ahora, si hemos visto que el Señor tiene paciencia para con el mundo, pero también tiene paciencia para con nosotros, esto significa que Él tiene paciencia de todos. De todos. Y esta es una de los fundamentos y de las verdades del Evangelio más especiales e importantes. ¿Sabe por qué? Porque aquí no vale quién sea usted y quién sea yo. Él ha tenido paciencia de usted, Él ha tenido paciencia de mí. No importa cuánto ore, cuánto ayune, cuánto vigile, no importa. Usted y yo hemos sido beneficiarios de la paciencia de Dios en nuestra vida. Y esto es importante para vivir la vida cristiana y nuestra interacción con el mundo. Es importante que lo entendamos. La pregunta entonces es, ¿por qué tiene paciencia de todos? Si está en Salmo 103, vaya al versículo 14 del Salmo 103 y ahí está la respuesta. ¿Por qué tiene paciencia de todos? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Polvo. Y fíjese que esto es bien interesante porque nosotros, humanamente hablando, si vemos algo que es desechable, decimos, es desechable de todas maneras. Y fíjense que prácticamente lo que está diciendo aquí es que nosotros somos desechables porque volvemos al polvo. Somos reciclables, pues. Somos reciclables. Vamos y abonamos la tierra cuando morimos. Pero el Señor dice que a pesar de que nosotros, nuestra condición sea tan miserable, Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque somos en primer lugar su creación. Él nos ha creado. ¿Qué hace usted por algo que usted esté haciendo y que le ha quedado algo feíto? Y esto no tiene nada que ver con apariencia, ¿verdad? No vaya a decir, le quedó algo feíto al Señor. No diga eso. Pero ¿qué pasa cuando usted está trabajando en algo y ha pasado tiempo formándolo? Para otro puede ser despreciable, pero para usted no. ¿Por qué? Porque es algo que usted ha creado, algo que usted ha formado. De igual manera, el Señor se compadece de nosotros porque Él nos ha creado. Por eso es que en el cristianismo es muy diferente a las religiones como las religiones de la India, en el cual hay un sistema de castas y le dicen a una persona, tú naciste del todo miserable, naciste del todo indigno y te vas a morir como un perro. Violan lo que Dios dice de nosotros, porque todas esas personas son creación de Dios también. Y el Señor se compadece de ellas. Miren lo que dice Jonás. Vamos a ir rápido a Jonás. Capítulo 4. Siempre me cuesta encontrar Jonás, perdone. Porque es un libro chiquito. Ahí está. Jonás capítulo 4, versículos del 9 al 10 vamos a leer. Dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte me enojo.
Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y mire, solo vamos a leer la primera parte del 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? El Señor tiene compasión y paciencia de nosotros porque somos su creación. Él nos formó. Usted es valioso a los ojos del Señor. Usted es creación de Dios. Ahora, también tiene paciencia de todos porque somos torpes. Somos torpes. Y esto suena a veces bien fuerte, pero somos torpes. Como dice en nuestra juventud, we're dumb. We're dumb. I'm sorry, hermano, I'm dumb. Me gusta hablar con los jóvenes así porque sí, hijo, les digo yo. No, es broma, es broma. Yo le digo, no te digas así, no eres. Pero sí, somos torpes. Y la confirmación de esto está ahí adelante en el 11. Miren, y el Señor le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esto de que no sabían discernir entre su mano izquierda y la derecha, no era que es un sentido metafórico, es un sentido figurado para decir que no sabían discernir entre hacer bien lo bueno y lo malo. Eran torpes para lo bueno. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, que está en los Salmos, no recuerdo exactamente, pero dice: no hay bueno ni aún uno, no hay quien haga el bien, todos a una se hicieron inútiles. Nos hicimos inútiles. Por eso el Señor tiene paciencia. Mire, y esto lo vemos en la relación padre-hijo. A veces los padres somos impacientes. Yo soy impaciente, pero a veces el niño necesita guianza. ¿Por qué? Porque va apenas comprendiendo, no sabe. Pero a veces, y esto se lo digo de todo corazón para todos los padres, a veces queremos que nuestros hijos actúen como adultos y nosotros también actuamos mal a veces. Y no tenemos paciencia. Nuestros hijos están en crecimiento y el Señor nos mira de hecho a nosotros de esa misma manera. Dice: pobrecito mi hijo. ¿Sabe qué hago? ¿Qué hago a veces? Bueno, he tenido un par, no voy a decirlo de quién, ¿verdad? Pero he tenido un par de los míos que se dan andando con las esquinas de las ¿cómo se llama? De las mesas, de todo, ¿sí? ¿Sabe qué hacía yo cuando miraba que ya iba tambaleándose cabal a darse en la esquina? Porque eran grandes chichotes. Ponía mi mano aquí, ¿sí? Ponía mi mano en la esquina. Dios hace en muchísimas ocasiones exactamente lo mismo, porque andamos torpemente y a veces nosotros nos las queremos picar. Vencí la tentación. No, la vencieron por usted. Entonces el Señor tiene paciencia. Y en tercer lugar, el Señor tiene paciencia de todos porque nos ama. Él nos ama. Él nos ha amado. Ama a toda su creación. Él la ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podemos ver que Él tiene paciencia para con todos. ¿Cómo demuestra su paciencia? ¿Cómo la da a conocer? La misericordia y la paciencia van de la mano. No se puede ser misericordioso sin ser paciente. Nadie puede tener misericordia de otros si no le es paciente. No podemos entrar en los zapatos de otros si no tenemos paciencia. Pero eso es exactamente lo que el Señor hace. Él nos demuestra su paciencia a través, en primer lugar, de su creación. Dice Mateo 5, del 44 al 45, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. A pesar de nuestra maldad, a pesar de la maldad generalizada en el mundo, el Señor nos provee su sol y su lluvia. A pesar de que usted y yo no lo merezcamos, el sol nos amanece
cada mañana a todo ser viviente. Esa es la paciencia del Dios que nosotros profesamos, el Dios a quien nosotros servimos. Si por nosotros fuera, el sol no le amaneciera a todos los que nos caen mal. Los hubiéramos ya borrado de la existencia. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros salimos a la calle y podemos, mire, respirar, el versículo, la porción que leíamos al principio dice: todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque ese aire es muestra de su paciencia. ¿Cómo puede un Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente no acabar con nuestra vida? Estando cuando fallamos, sabiendo nuestros malos pensamientos y teniendo la potestad de... Sí, hay veces nosotros quisiéramos tener el Infinity Gauntlet de Thanos para... Y a veces queremos que Dios haga lo mismo. Y Dios pudiera hacer lo mismo. ¿Sabe qué es lo triste? Que nosotros queremos, sí, Señor, con un chasquido acabátelo. Lo que no sabemos es que nosotros nos vamos también. Se va todo el mundo con un chasquido. Entonces, a través de su creación. 2, a través de sus bendiciones. Mire, Santiago 1, del 16 al 17, creo que puse un versículo de más ahí, pero dice Santiago: no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Escuchó? Quiere decir que todo lo que usted y yo tenemos es producto de la paciencia de Dios para nuestra vida. Todo incrédulo que prospera es producto de la paciencia de Dios para su vida. Porque dice la palabra: no erréis, no nos equivoquemos. Todo lo bueno que tenemos proviene del Señor. Todo lo bueno que tenemos proviene del Señor. No importa qué es lo que hayamos hecho. Toda cosa buena proviene del Señor. Ninguna bendición proviene del enemigo. No pequemos de esa manera. Por eso dice Santiago: no se equivoquen. A veces pensamos, y tampoco viene toda bendición porque yo soy algo, o porque yo soy diestro, o porque yo soy diligente. No. Yo le pregunto: ¿y de qué le sirve el trabajo si no tiene salud para trabajar? ¿De qué nos sirve? De nada nos sirve. A veces podemos decir: no, es que yo soy buzo en los negocios, sé hacer esto. ¿Y quién le dio el cerebro? ¿Sabe de cuántas personas? Y ese es uno de los temores. Hoy mucha gente le teme a muchas cosas, pero los derrames cerebrales, un derrame cerebral lo puede dejar en un estado en que no conoce ni siquiera a sus familiares. Y eso quiere decir que con eso se le borró también toda la información de lo que usted sabía de cómo desenvolverse en la sociedad y desarrollarse en la sociedad. ¿Quién nos mantiene cuerdos entonces? El Señor. ¿Y por qué? Por su paciencia. Por su paciencia. Y la máxima expresión de la paciencia del Señor, su paciencia se ha reflejado a través de Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de la paciencia de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Habiendo soportado el Señor todo lo que hemos hecho desde la caída en el huerto del Edén hasta este día, el Señor nos dio al regalo más grande, el cual ninguna creación es comparable a Él, ni ninguna bendición que podamos recibir es comparable a Él. Y ese es el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre de Jesucristo. Dio a su Hijo por nosotros. Y dice Romanos 5:8, en que siendo en esto, creo que no es el 8, creo que es el 28, por eso dudé, pero perdóneme si me equivoqué, pero está en Romanos 5. Dice:
En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, oiga, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En Jesucristo es confirmada la paciencia del Padre. Porque dice Romanos 3:25 al 26, y se lo leo como lo dice la traducción al lenguaje actual: con esto Dios demuestra que es justo y que, oiga, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. ¿En quién? En Cristo. Porque la culminación de la paciencia de Dios es en Cristo. Nosotros hemos conocido su paciencia. Miren lo que dice de Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículos del 22 al 24. Y esto lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son ustedes sanados. Habiendo el Señor soportado toda nuestra maldad, la puso, dice la Escritura, sobre los hombros de Jesús. Hace poco escuché un conflicto, y estoy por terminar, en el que decían: no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fueron los romanos. Le voy a dar una nueva: ambos lo mataron, los judíos y los romanos. Ahora, ¿por qué digo los judíos y los romanos de esa manera? Le voy a explicar por qué. No estoy diciendo que no somos culpables. En los judíos está representado todo el Israel antiguo, pero en los romanos estamos representados todos los gentiles. Eso quiere decir que por mis culpas, que por mis pecados, por la paciencia que Dios me tuvo a mí, Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Por eso nosotros decimos: no hay más aparte de Cristo. No hay otro camino. No hay otra salida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quiere usted llegar a ese lugar a donde realmente hay paz, a donde la paciencia de Dios se consuma? Tiene que ser en Cristo Jesús. Porque no hay obra que nosotros podamos hacer que calme, la ira de Dios. No. Dice la palabra del Señor en Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No es por hacerle bien a alguien, dándole dinero a un necesitado. No, esas cosas vienen cuando Cristo nos ha transformado, pero no antes. No podemos ganarnos la paciencia de Dios de esa manera. Tiene que ser a través de Cristo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Si estamos en Cristo, como hemos escuchado en los mensajes anteriores, todos los que creemos en Él hemos sido llamados a seguir su ejemplo. Por eso en 2 de Pedro dice: y Cristo os dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Amados hermanos, todo lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, muchos experimentamos al ver las injusticias sociales, al ver lo que está sucediendo, experimentamos indignación. Pues yo le voy a decir algo: Dios está más indignado de lo que usted y yo estamos al ver todas estas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos torpes. ¿Se acuerda que dijimos que éramos torpes? Y somos torpes para el juicio también, porque no vemos claramente. Por eso dice la Escritura: justo aparece el primero que aboga por su causa. Después viene su adversario y le descubre. ¿Qué le descubre? Que estaba hablando mentiras. Usted y yo
debemos aprender a dejar cosas que no entendemos en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el panorama. Amado hermano, si a veces nos equivocamos y venimos y hablamos mal y terminamos ofendiendo a otro por haber abierto la boca de más, ¿no es cierto? Perdónenme, hermano. Ahí venimos, tenemos que venir todos achicados. ¿Por qué? Porque hablamos sin saber. Entonces, debemos hacer lo que Cristo hizo. Debemos tener paciencia con nosotros mismos. En lo que hermana Caridad hablaba acerca de la carrera, a eso se le llama la santificación. La santificación es un proceso. Por eso, amados hermanos, en este tiempo tan difícil en el que estamos experimentando todo este desánimo, las cuestiones del COVID, las injusticias sociales, la economía, ya dijeron que no se mira bien y uno puede venirse para abajo y a veces uno se quiere echar para atrás. No, seamos pacientes. Cristo fue paciente. Él sufrió. Si el Señor nos está santificando, si el Señor ha permitido que esto pase, tenga por seguro que Él no lo ha abandonado. Él está con nosotros siempre. Amén. Tengamos paciencia al lado de Él. ¿Por qué? Porque a Él no se le ha acabado la paciencia. Tengamos paciencia con nuestros hermanos. Ahora tengamos paciencia con los que estamos en casa, porque ahí estamos conviviendo más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos tener paciencia con todos los hombres, con los de afuera. A veces queremos tener paciencia con gente que vemos en la tele y decimos, pobrecito, hay que tenerle paciencia, pero no queremos tener paciencia con el vecino que nos hostiga ahí, que está a la par de nosotros. No, pues sí, es bien fácil tener paciencia. Es bien sencillo. Pero si estamos en Cristo, mantengámonos, seamos pacientes, imitemos a este Dios que nos ha mostrado su paciencia. Ahora, si hay amigos que nos escuchan, ¿cuál debe ser tu respuesta a la paciencia de Dios? Amigo, la paciencia de Dios se ha hecho evidente en el mundo y se encarnó en Jesucristo para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados únicamente por la fe en Él, el Hijo de Dios, el cual se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que la única respuesta que tú puedes darle al Señor hoy por su paciencia es rendirle tu vida a Cristo hoy. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.